No todos los fantasmas vienen de ultratumba. Algunos llegan en latas de latón que pesan menos que un suspiro. El sargento mayor David Keller, ex francotirador del 3er Batallón de Rangers en Fort Benning, Georgia, colecciona casquillos vacíos en una caja de puros desde que regresó a casa en 2011. Cada vaina lleva grabada una fecha, una ciudad y 3 iniciales ilegibles que solo él puede descifrar. Para su esposa, Gianna, esos trozos de metal son basura que apesta a pólvora quemada. Para él, son un diario de almas que aún pisan la tierra pero no viven en ella. La memoria no se borra con pastillas verdes ni con noches de insomnio frente al televisor. Keller llegó a Spokane, Washington, en octubre de 2011, después de una tercera rotación en Ramadi, Irak. Su récord como tirador era impecable. 47 bajas confirmadas, ninguna civil, todas a más de 800 metros. Pero la 48 nunca apareció en los informes oficiales porque ocurrió fuera de la zona de combate, en su propia cabeza. Cada casquillo que guarda representa una misión donde apretó el gatillo, excepto uno, que es diferente a los demás. Los psicólogos del VA dicen que el ritual es una muleta para quienes perdieron algo más que compañeros. En diciembre de 2012, durante una tormenta de nieve en Helena, Montana, Keller conoció a Marcus Webb, otro ex francotirador que llevaba una cadena al cuello con 3 casquillos de 7,62 milímetros. Webb le confesó que se había mudado 10 veces en 2 años porque cada nueva ciudad le parecía una emboscada. Las cortinas abiertas son mi pesadilla, dijo, con las manos temblorosas sobre un café que nunca se llevó a los labios. Keller supo entonces que no estaba solo en su locura metálica. El casquillo que no disparas nunca se convierte en el que más te pesa. La rutina de Keller incluye sentarse cada jueves en el garaje de su casa en Billings, Montana, a las 3:51 de la madrugada, la misma hora de su primer blanco confirmado en Fallujah, 2007. Una por una, alinea las vainas sobre un tapete de goma y las rota en orden cronológico, como si rezarle a un rosario de latón pudiera cambiar el pasado. Su perro, un pastor alemán llamado Zero, siempre se acuesta a sus pies y gime bajito. Gianna cree que es un trastorno obsesivo-compulsivo. Keller sabe que es un pacto secreto con la culpa. Los manuales de francotirador enseñan a controlar la respiración, no el eco de los disparos en la memoria. En enero de 2014, Keller recibió la visita de su antiguo comandante, el coronel retirado James H. Reeves, en una clínica de rehabilitación en Missoula, Montana. Reeves trajo una caja con 23 casquillos que pertenecían a otro tirador, un joven de Texas llamado Tyler Henson que se había suicidado un mes antes en el baño de su casa. Él también los guardaba, dijo Reeves, con la voz quebrada. Dijo que cada uno era un niño que nunca tuvo. El silencio de un francotirador no viene del supresor, sino de la boca cerrada durante años. Keller empezó a grabar podcast anónimos bajo el alias El Puntero en la primavera de 2015, desde su sótano en Bozeman, Montana. Cada episodio comenzaba con el sonido de un casquillo cayendo en una mesa de metal, y luego 20 minutos de respiraciones sin palabras. Los oyentes, todos veteranos de guerra con secuelas, escribían que ese silencio decía más que cualquier discurso patriótico. Una noche, alguien le envió un mensaje. Yo también tengo el casquillo de un amigo que maté por error. Keller lloró por primera vez desde 2009. Los nombres de las ciudades en los casquillos no son coordenadas, son fantasmas geográficos. En el casquillo más antiguo, de su primera misión en Mosul, Irak, 12 de abril de 2006, Keller grabó las letras SM, un adolescente que llevaba un fusil oxidado y que se orinó encima segundos antes del disparo. En otro, de una misión en Bakuba, 3 de septiembre de 2007, puso RJ, un tendero que resultó ser líder de una célula durmiente y que sonrió al mirar por la mira. Cada inicial es una biografía truncada que Keller narra en voz alta frente al espejo a las 3:51 de la madrugada. Su terapeuta, la doctora Ellen Bass de Great Falls, le dijo que eso se llama mantener vivos a los muertos. Las esposas de los francotiradores aprenden a no preguntar porque la lavadora huele a cordita en época de aniversarios. Gianna descubrió la caja de puros en marzo de 2016, mientras Keller estaba internado por una crisis de pánico en el hospital de Butte, Montana. Dentro había 47 casquillos, más uno suelto que no tenía fecha ni inicial, solo una pequeña abolladura en la base. Al tomarlo, sintió una descarga eléctrica en los dedos, como si el metal estuviera caliente aunque llevaba años frío. Cuando Keller volvió, le dijo, «Ese es el mío. El que iba para mí no disparé». La culpa del francotirador no es haber matado, sino haber sobrevivido para contarlo mal. En julio de 2017,
Keller asistió a un grupo de apoyo en Casper, Wyoming, donde cada veterano debía traer un objeto que representara su guerra. Un marine mostró una bota manchada, una sargento de artillería, una carta sin abrir, Keller, sus 48 casquillos. Un joven de la Guardia Nacional, Ethan Cross, señaló la caja y preguntó: ¿por qué tanto? Keller respondió: porque cada uno es una razón para no estar aquí, y aquí estoy. El silencio en la sala fue tan denso que se oían los latidos. El hierro frío de un casquillo vacío pesa menos de 10 gramos, pero puede hundir un alma. La noche del 23 de agosto de 2018, Keller condujo hasta el puente colgante de Livingston, Montana, con la caja en el asiento del copiloto. Afuera llovía a cántaros, y Cyrus se negó a bajar del camión, gimiendo como si oliera la muerte. Keller se sentó en el borde del puente, abrió la caja y dejó caer un casquillo al río Yellowstone por cada año que había sobrevivido a su último disparo. Al llegar al casquillo abollado, lo apretó contra el pecho y se echó a reír histéricamente. Los francotiradores retirados mienten en las entrevistas, no añoran el fusil, añoran la justificación. Un periodista de la PBS entrevistó a Keller en su casa de Bozeman en febrero de 2019, para un documental sobre soldados con estrés postraumático. Keller mostró la caja reducida, solo 3 casquillos restantes, y dijo: estos son los únicos que importan, mi primera víctima, mi error humano y mi bala salvadora. El periodista pidió detalles del error humano, y Keller se levantó, apagó la cámara y le susurró: maté a un joven que corría a buscar agua porque mi pulso se movió 1 milímetro. La entrevista nunca salió al aire. La memoria selectiva de un tirador de élite es un campo minado donde cada recuerdo puede explotar. Entre los 3 casquillos que conservó, el segundo, fecha, 17 de enero de 2009, ciudad, Sadr City, tiene una muesca hecha con una navaja suiza. Esa muesca fue un intento de destruirlo, pero Keller desistió porque, según él, borrar la evidencia no borra el crimen. Lo lleva en el bolsillo izquierdo de su chaqueta desde entonces, y cuando la ansiedad lo vence, lo frota como si fuera una piedra de afilar. Su terapeuta dice que es un ancla emocional. Él dice que es una llave de una celda que nunca se abrirá. Los veteranos que se suicidan dejan tras de sí colecciones de objetos absurdos que nadie entiende. En marzo de 2020, el sargento Marcus Webb, el amigo de Elena, se pegó un tiro en el garaje de su casa en Cheyenne, Wyoming. Entre sus pertenencias, la policía encontró 102 casquillos ordenados por calibre, cada uno con un número escrito con rotulador permanente. La viuda llamó a Keller preguntando qué significaban, y él respondió: los días que no quiso vivir y vivió de todos modos. Esa noche, Keller añadió un nuevo casquillo a su caja, esta vez vacío de pólvora pero lleno de ausencia, el de Marcus. El amor de un soldado con PTSD no se mide en flores, sino en silencios tolerados. Gianna encontró a Keller despierto en el garaje a las 4 de la madrugada del 14 de junio de 2020, día de la bandera, con los 3 casquillos formando un triángulo y una carta sin enviar al lado. Era una disculpa para la madre del joven de Sadr City, escrita en árabe fonético que Keller había aprendido de memoria. Nunca la mandes, le dijo Gianna abrazándolo por la espalda. No es para ella, es para que tú perdones a quien disparó. Keller solo atinó a decir: ese tipo sigue ahí, en el espejo. Un francotirador sabe que la distancia no es solo metros, sino el trecho entre lo que hizo y lo que fue. En la primavera de 2021, Keller viajó a Fargo, Dakota del Norte, para dar una charla en un centro de veteranos. Mostró los 3 casquillos y propuso un ejercicio: que cada asistente escribiera en un papel el peso que cargaba y lo metiera dentro de una vaina. Un excombatiente de 78 años, veterano de Vietnam, metió un trozo de metralla que aún tenía alojado en la pierna. Otro, de la invasión de Granada, escribió el nombre de mi hermano gemelo que no volvió. Keller comprendió que todos llevamos casquillos invisibles. Los rituales de purificación militar nunca incluyeron el llanto, pero el cuerpo lo exige a gritos. En agosto de 2021, con la caída de Kabul, Keller tuvo una recaída terrible. Pasó 3 días sin dormir, pegado al teléfono viendo las imágenes de los afganos cayendo del tren de aterrizaje. Agarró el casquillo del joven de Sadr City y salió corriendo al bosque detrás de su casa, en un parque nacional cerca de West Yellowstone. Cavó un hoyo con las manos hasta sangrar, enterró la vaina y le rezó en voz alta al pino más viejo. Cyrus lo encontró horas después, dormido sobre la tierra removida. La redención de un veterano no llega con medallas, sino con la certeza de que alguien más lo entiende. Un joven de nombre Daniel Hayes, ex francotirador de la Marina que había perdido una pierna en el Mand,
contactó a Keller por el podcast en octubre de 2021. Hayes le envió una foto de su propia colección, 12 casquillos, todos con el mismo nombre grabado, Papá. Su padre se había suicidado después de regresar de la Primera Guerra del Golfo, dejándole una nota que decía: cada vez que dispare, piense que pudo ser yo. Keller invitó a Hayes a su casa en Bozeman, y los dos hombres pasaron la noche contando balas en silencio. El cerebro de un tirador de élite es un paisaje lunar donde los cráteres son las sonrisas de sus víctimas. Keller empezó a soñar cada noche con el mismo rostro, el tendero de Bakuba que sonrió antes de morir. En el sueño, el hombre le ofrecía té en una taza de porcelana blanca y le decía: no dispare, soldado, que el odio es una pulga saltando de perro en perro. Keller despertaba siempre en el instante del disparo, con las manos agarrando el colchón como si fuera un fusil M110. Gianna lo filmó una noche, sin que él supiera, para mostrárselo al psiquiatra. El vídeo tenía 47 segundos de gritos ahogados. Los casquillos que quedan no son recuerdos, son promesas rotas de una vida más sencilla. En diciembre de 2022, Keller decidió que solo conservaría un casquillo, el abollado, el que nunca fue disparado. Los otros dos los llevó a una fundición artesanal en Billings y pidió que los convirtieran en 2 anillos simples. Uno se lo regaló a Gianna en Navidad, con una tarjeta que decía: esto es lo que pude haber sido, metal útil. El otro lo guardó para Daniel Hayes, quien lo recibió con lágrimas y dijo: es la primera bala que no mata. La franqueza de un soldado herido es un bisturí que corta más profundo que cualquier cuchillo de combate. En enero de 2023, durante una tormenta de hielo en Sioux Falls, Dakota del Sur, Keller dio una charla TEDx titulada El peso de 1 gramo. Subió al escenario con un solo casquillo colgado del cuello y lo usó como péndulo para explicar cómo la culpa oscila entre el perdón y la condena. Dijo frente a 300 personas: este pedazo de latón mató a un joven que quería jugar al fútbol, porque yo tuve miedo. El miedo no se dispara, pero sus balas siempre dan en el blanco. Al bajar, un hombre de unos 50 años lo abrazó llorando. Era el tío del joven de Sadr City. Las coincidencias en tiempos de guerra son solo el universo riéndose de los planes humanos. El tío del joven, un maestro de escuela llamado Amir al-Rashid que vivía en Dearborn, Michigan, le dijo a Keller que había emigrado a Estados Unidos en 2015 buscando cerrar heridas. Amir llevaba una fotografía del joven, sonriendo frente a una tienda de comestibles, exactamente igual a como Keller lo recordaba antes de apretar el gatillo. Durante horas, los dos hombres hablaron del perdón, de los errores de la guerra y de cómo la memoria no distingue entre víctima y verdugo. Al despedirse, Amir le devolvió el casquillo a Keller y dijo: este no es mío, es tuyo. El perdón no se toma, se da. Un veterano que vuelve a la vida civil no necesita un héroe, necesita un espejo que no le juzgue. En marzo de 2023, Keller y Amir fundaron en Bozeman un programa llamado Latón y Paz, donde veteranos con PTSD e iraquíes desplazados se reúnen para fundir casquillos usados en pequeñas esculturas. La primera pieza fue una paloma hecha con 15 vainas, donadas por soldados que, como Keller, guardaban sus fantasmas metálicos. La noticia llegó a la TV, y un reportero le preguntó a Keller si se sentía redimido. Él respondió: la redención es una palabra de francotirador. Yo solo quiero aprender a respirar sin puntería. Los soldados que regresan con secuelas mentales no son fantasmas, son personas que viven con fantasmas adentro. En abril de 2024, el programa Latón y Paz recibió una carta de un soldado en servicio activo en Fort Campbell, Kentucky, que decía: tengo 23 casquillos y no sé cómo seguir vivo. Keller lo invitó a Montana, y juntos pasaron 3 días en una cabaña sin electricidad, fundiendo cada vaina uno por uno hasta convertirlos en campanas de viento. El soldado, un sargento de 29 años llamado Michael Torres, lloró al oír el sonido del metal golpeando el viento. Es más suave que una detonación, susurró. Puedo dormir con esto. El OOC más poderoso no está en la historia, sino en los ojos de quien la escucha y se ve reflejado. El 6 de junio de 2024, día D, Keller colgó las campanas de viento hechas con casquillos en el porche de su casa, y Zero se acostó debajo de ellas como si fuera un altar. Gianna grabó un vídeo corto y lo subió a YouTube sin permiso de Keller, con el título: El sonido del perdón de un francotirador. En 3 días tuvo más de 500.000 de reproducciones, y cientos de comentarios de veteranos que contaban sus propias colecciones ocultas. El canal de Keller, hasta entonces anónimo, se convirtió sin querer en un santuario digital para almas rotas. La última bala de un soldado nunca es la que dispara,
sino la que decide guardar en el bolsillo del corazón. Keller cumplió 50 años en septiembre de 2023, y en su fiesta de cumpleaños en Bousmen, rodeado de veteranos, familiares y de Amir, sostuvo el último casquillo abollado sobre una vela. No lo fundió, no lo enterró, no lo lanzó al río. En su lugar, lo metió en una cajita de madera tallada por Daniel Hayes, con la inscripción: para cuando sepa perdonarme del todo. Todos los presentes guardaron un minuto de silencio, y se oyó el viento moviendo las campanas de los casquillos refundidos. Por eso los francotiradores de élite llevan casquillos vacíos de cada misión. No es superstición, es geografía del alma. Cada casquillo es un mapa de donde se quedó un pedazo de humanidad, un registro de que la distancia entre el gatillo y el corazón es menor de lo que los manuales militares admiten. David Keller aprendió que guardar esos objetos no es aferrarse a la muerte, sino testimoniar que uno sigue vivo a pesar de haberla repartido. Para los soldados que regresan con secuelas mentales, cada vaina es un nudo en la cuerda de la memoria, un grumo de tiempo que no se disuelve con terapias ni pastillas. Pero también puede ser, si se mira con otros ojos, la materia prima de un nuevo oficio, el de aprender a ser humano otra vez. ¿Y tú, que lees esto, qué casquillos guardas sin saberlo? Si esta historia te llegó, deja tu like y suscríbete para más historias como esta.